Vamos a empezar a hablar del concepto de elasticidad. Hoy, en general, en la física, en la ciencia mundial, elasticidad. ¿Ok? La elasticidad tiene que ver con elástico. ¿Qué es elástico? Que se estira, ¿no? La mayoría de ustedes, cuando uno les dice elástico, piensan en algo que se estira. ¿Sí o no? Bueno, pues tienen un tercio de razón. En realidad, la elasticidad es algo más que estirarse. Y creo que el término que tienen que aprender a usar es deformarse. Porque existen otras formas de deformarse, que no solo es estirando. Vamos a ver esto entonces. La elasticidad de un cuerpo, ¿verdad? Se refiere, por concepto, a que el cuerpo se puede deformar. O sea, que cambia su forma, cambia su tamaño cuando yo le aplico fuerzas. Se deforma. Pero cuando yo libero las fuerzas, recupera su forma original. La capacidad que tiene de deformarse antes de romperse y la velocidad con la que recupera su forma original van a determinar qué tan elástico es un objeto. Siempre y cuando las fuerzas estén aplicándose, la deformación se mantiene en un objeto elástico. Pero cuando yo suelto las fuerzas, el objeto se recompone. Las fuerzas que actúan sobre los cuerpos van a ser primero las fuerzas propias del cuerpo, que están relacionadas a la masa del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué se le jode las rodillas a una persona? Pues no, en realidad el movimiento es saludable para las rodillas. Es más fácil que a usted se le jodan las rodillas cuando no se mueve. Pero si usted se mueve, también se le joden las rodillas. A todos los que se mueven se les joden las rodillas. Podría ser, por lo menos con la edad sí, porque se ha movido mucho y ha tenido mucho roce, ahorita lo vamos a ver. Y ahora viene la pregunta difícil. ¿A quién se le joden más fácil las rodillas? ¿Al flaco o al gordo? Al gordo, ¿por qué? Y entonces, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre esos cuerpos? Ninguna, es mi propio cuerpo. Pero yo tengo una fuerza constante que está ejerciéndose constantemente. Y entre más masa tengo, más fuerza aplico sobre mis tejidos. Entonces, una persona pesada va a tener constantemente más acción de la masa sobre su propio cuerpo. Y eso lo tenemos que considerar. La segunda fuerza que puede actuar son las fuerzas que están en la superficie y que tienen que ver con el contacto. Así que ahí también. Volvamos a las rodillas como ejemplo. ¿Por qué a un futbolista, a un basquetbolista y a un beisbolista se les joden las rodillas de forma distinta si los tres son deportistas? De los tres, ¿a quién le van a durar más las rodillas en teoría? Si un sujeto con las mismas características, la misma edad, las mismas condiciones de salud y el mismo peso y masa se dedica a jugar fútbol, basquetbol o béisbol, ¿en cuál de los tres escenarios sus rodillas sufren menos? Pero pesa lo mismo, tienen la misma masa, o sea que estamos claros que sus propias fuerzas de masa no van a cambiar el resultado. ¿Qué es lo que va a cambiar el resultado ahora? La superficie. ¿A cuál se le van a joder las rodillas más? ¿Por qué? Dos cosas. Lo más importante, constantemente está saltando. Segundo,
O sea, el futbolista también pasa brincando, porque en el fútbol se brinca y casi lo mismo que en el básquetbol. Entonces, ¿por qué el futbolista se le juega un poquito menos las rodillas la mayoría de las veces que al basquetbolista? Por la superficie. Porque el fútbol se juega en superficies más blandas, ¿sí o no? Tierra y césped. Mientras que el básquetbol, por la necesidad del rebote de la bola, a lo más que pueden aspirar es a madera, que sigue siendo una superficie más dura. Y las fuerzas externas, o concreto, que es como juegan aquí todos los mejengueros de básquet, digamos, al frente de mi casa hay una cancha de básquet de puro cemento que ya ni siquiera es pulido, ¿verdad? Digamos, cemento áspero. Esos muchachos yo calculo que como cada 15 días se compran un par de tenis. No sé ni cómo siguen jugando ahí. De tenis. En 15 días ya no tienen suela. Y las fuerzas externas que se ejercen sobre el cuerpo. Estas fuerzas, diferente al peso, que tiene más que ver con la gravedad, pueden ser, por ejemplo, golpes con otros objetos, contra otros objetos, el viento, si lo golpea el agua, fuerzas externas. Si lo atropella un bus, ¿sí? Todas las fuerzas que yo aplique pueden deformarme. Dependiendo de mi nivel de elasticidad, yo puedo soportar cierta cantidad de fuerzas, pero no todos mis tejidos son igual de elásticos. El elástico y el inelástico, o sea, lo que no es elástico. El que recupera su forma y tamaño después de aplicadas las fuerzas, y el cuerpo inelástico es el que no lo hace. A veces la gente entiende el inelástico como plástico. La plasticidad es inelasticidad. ¿Eso qué significa? Que va a haber una especie de guía y los cuerpos se van a mover hacia lo elástico o hacia lo plástico. Lo plástico es aquello que yo puedo deformar aplicándole fuerzas, lo puedo deformar, pero cuando quito la fuerza, no recupera su forma original. O se queda como yo lo moldeé. Entre más haga eso, más plástico y menos elástico es. Entre más haga lo otro, más elástico y menos plástico es. Eso quiere decir que los objetos tienen elasticidad y también tienen plasticidad al mismo tiempo. Y se conjuntan los cuerpos en estas dos características. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, en una banda de hule, lo que en Costa Rica le llamamos una liga, ¿verdad? Yo la liga la puedo deformar aplicándole fuerza. ¿Y qué va a pasar cuando suelte la fuerza que le estoy aplicando? Rapidísimo va a quedar exactamente igual a como estaba. Eso significa que su nivel de elasticidad es alto, altísimo, bajo o bajísimo. Altísimo. ¿Estamos claros? ¿Y qué tan plástica es la liga? ¿Cuánto puedo yo moldear una liga a mi favor? Es más, el material, el hule, ¿han intentado usar el hule para hacer una escultura? Es poco plástico el hule. ¿Estamos claros en eso, verdad? Ahora vean arriba que puse unos huevos. Ah, ¿cuánto aguanta el huevo de formarse antes de quebrarse? La cáscara. ¿Cuánto puedo yo deformar el huevo y que recupere su forma original rápida y fácilmente? Entonces, a nivel de elasticidad, el huevo es muy elástico
o nada elástico? Nada elástico. Y a nivel de plasticidad, ¿cuánto puedo yo deformar el huevo y que se quede como yo quiera? Tampoco, o sea, el huevo en particular, no es ni elástico ni es plástico, tiene las dos cosas bajas. Plástico, aquello que yo puedo moldear. Yo lo deformo y cuando le quito las fuerzas, se queda como lo deformé, sin necesariamente perder la uniformidad. Elástico es el que yo deformo, pero cuando dejo de aplicarle las fuerzas, recupera la forma que tenía, algunos más y menos en ambas líneas. Entonces, alguna vez en su vida, usted tuvo la curiosidad de preguntarse por qué la plastilina se llama plastilina, es porque es un material muy plástico. Yo lo puedo moldear y se queda como yo quiera, y cuando le quito las fuerzas, no recupera la forma original, sino que se queda como la hice. Eso es plástico. Y la palabra plástico es un adjetivo, no es un sustantivo. No existe un material para fabricar cosas que se llame plástico. Las bolsas no son de plástico, las bolsas son plásticas. Están hechas de poliuretano, de petróleo y de otro montón de productos plásticos. Pero plástico no es un sustantivo, no es una materia prima, es una característica de los cuerpos. Pero ahora, ¿cómo le cambiamos esa palabra a todo el planeta Tierra, verdad? Incluso vivimos tan confundidos, pero felices en nuestra propia confusión, y usted dice, es que este plástico no sirve, usemos otro plástico. O sea, usted es consciente de que son dos materiales diferentes y a los dos les dice el mismo nombre. Y cuando usted no sabe cómo se llama el material, pero sabe que es plástico, usted dice, es de plástico. Llega un vidrio, vean este vidrio, lo toca, ah, mira, no es de vidrio, es. Muy bien. Estamos bien con las definiciones, ¿verdad? Porque esto lo tenemos que llevar a un cuerpo. Existen tres tipos de elasticidad y por ende tres formas de probarla. La que todos ustedes conocen, tracción o distensión. Por eso antes de que empezara esta clase, siempre que pensaban en un elástico, pensaban en estirarlo. Pero realmente la definición dice que es cualquier cuerpo al que yo le aplique una fuerza y cuando se la deje de aplicar, recupera su forma original. Entonces, yo lo puedo traccionar, estirar, distendir y lo suelto y recupera su forma original. Tracción. Compresión. Si lo aplasto, si lo estripo, lo deformo todo y cuando suelto la fuerza recupera su forma original, es elástico. Y finalmente, si lo tuerzo, lo tuerzo, lo tuerzo, lo tuerzo y lo deformo, cuando suelto las fuerzas, recupera su forma original, es elástico. Son tres formas, tres tipos de elasticidad. Sí, ¿verdad? El resorte es elástico. De hecho, esa es su principal característica.
Si yo estiro el resorte, cuando suelto, ¿qué hace el resorte? Debería de recuperar su forma original. Y si estripo el resorte y lo suelto, entonces no debemos de pensar ni limitar el concepto de elasticidad o de elástico a solo estirar. Es lo que yo deforme y que no se rompa y recupere su forma original cuando suelto las fuerzas. Ahora que entienden esos conceptos, pueden saber por qué existe la cirugía plástica. ¿Qué hace entonces el cirujano plástico cuando le hace una cirugía plástica? Moldea sus tejidos. Les cambia la forma y los deja así. Y muchas veces tiene incluso que utilizar medicamentos para que algunos de estos tejidos pierdan sus características de elasticidad y rigidez, entre otras, para poder hacer sus procedimientos. Es muy importante que ustedes entiendan que en la elasticidad y la plasticidad en los tejidos vivos tiene una consecuencia interesante. La piel es elástica. Es una pregunta. Si yo estiro la piel o la estripo y cuando la suelto recupera su forma original. Pues sí, eso lo paso haciendo todo el día. El simple hecho de que usted flexione los dedos o los codos deforma la piel y vuelve a su, cuando lo estira. Si usted se jala la piel, métase un pellizco. Apenas suelte el pellizco, ¿qué pasa? Pasa exactamente la definición de elástico, ¿sí o no? ¿Será la piel lo más elástico que tenemos en el cuerpo? ¿A quién se le ocurre un tejido más elástico que la piel? Hasta menos, podría decirse. Yo creo que romper un intestino es más fácil que romper la piel. ¿Qué puede ser más elástico que la piel en el cuerpo humano? Solo hay un... Nadie. El cartílago. Cójase la oreja y hágale lo que le dé la gana, que cuando usted la suelte en menos de un segundo está exactamente igual a como empezó. A menos de que parta el cartílago, que eso es diferente, ¿verdad? Coja la nariz y haga lo que quiera con ella, que cuando la suelte, ¿sí o no? No hay nada más elástico en el cuerpo humano que el cartílago. Lo puedo deformar como yo quiera, pero apenas suelte la fuerza, va a recuperar su forma. Con los tejidos vivos, les decía, hay una característica que tienen que tomar en cuenta. Mutan. Eso no lo hace un tejido muerto como el hule. ¿Qué pasa si yo estiro la piel aplicándole una fuerza y nunca dejo de aplicar esa fuerza? Y luego de un tiempo retiro la fuerza y la piel ya no va a recuperar su forma original. ¿Perdió la elasticidad?
Por pasar tanto tiempo estirada, perdió la elasticidad. Bueno, pero ya la retiré la fuerza. Debería de haber regresado a su forma original porque es elástica, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Perdió la elasticidad. Entonces se volvió plástica. Porque sí tiene cierta plasticidad la piel también. Por eso les dije que con los tejidos vivos hay que tener mucho cuidado. Si yo la deformo mucho tiempo y la mantengo así por mucho tiempo, la piel muta. Eso significa que crece. Entonces, si usted no tiene mamas y le ponen un implante de mama, le van a estirar la piel un montón. Y de hecho, cuando esté recién operada, le va a doler y las va a sentir así todas estiradas. Pero con los meses, ya no. Y si le retiro los implantes, le queda más bien sobrando piel. Porque cuando usted puso la piel y la mantuvo estirada mucho tiempo y no retiró esa fuerza, la piel mutó, creció. No se estiró, sino que creció. Hizo más células, hizo más piel para no estar tensa. Que es lo que le pasa en su barriga cuando está embarazada. Por eso, después de parir, le queda pancita. En teoría, eso tiene la capacidad de mutar y regresar. Pero es una teoría. Siempre le va a quedar más piel abdominal de la que tenía antes del embarazo. A menos de que vaya a un quirófano y se quite el pedacito que le sobra. Entonces, si yo le aplico y lo suelto, la piel es muy elástica. Pero si yo la dejo ahí, la piel crece para no estar tensa y ahora tengo más piel. De hecho, es una de las razones por las cuando una mujer que no tiene casi nada de mama le hacemos cirugía plástica, primero se le pone una cantidad más pequeña. Se deja que con los meses crezca la piel y luego le ponen más y luego le ponen más para que la piel vaya creciendo, porque si yo la estiro demasiado y llego al límite de su elasticidad, ¿qué va a pasar con un tejido que yo deformo tanto que ya no aguanta? Se rompe. Y cuando usted estira la piel y la rompe en las capas internas, entonces tiene que repararse y lo que le va a quedar es una cicatriz. Por eso con el embarazo, cuando el abdomen crece y crece y crece y crece, crece muy rápido, rompe la piel, la fisura, la raja por dentro y la piel se cicatriza, a lo que las mujeres le llaman estrías. Y como toda cicatriz, se quedará ahí contigo. Entonces, cuando se hacen procedimientos, hay que estirar la piel sin romperla. Esperarse a que crezca para seguirla estirando. Porque la piel, como algunos otros tejidos, pueden crecer. Pero no es que pierdan su característica de elasticidad, sino que empiezan a utilizar a través del crecimiento que además de ser elástica, la piel es plástica. Cuando yo llevo un tejido o un cuerpo, digámoslo así, en física general, a su máxima tolerancia, a su máxima respuesta, y ya no puede estirar más o no puede comprimirse más, se rompe. Y entonces ocurre la ruptura. Es muy importante que nosotros tengamos una idea de las propiedades elásticas de los materiales biológicos del cuerpo humano para que los diferentes mecanismos de trauma nos permitan entender si la posibilidad de una ruptura existe. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos todo bien? Sigamos adelante.
Músculos, tendones y ligamentos. Tienen elasticidad y tienen plasticidad. Los músculos, tendones y ligamentos son capaces de deformarse en su mayoría bastante antes de que ocurra una ruptura. Sin embargo, a veces el cuerpo entra en una situación física en la que excede la tolerancia elástica de estos tejidos y entonces se rompen. El tendón de Aquiles, que lo recordarán de las clases de anatomía, que es el que está ahí en la imagen, es uno de los que con más dificultad vamos a romper y aún así lo rompemos, porque era más grande, más fuerte, más resistente. Y además está acostumbrado a soportar peso, porque nos anda jalando todo el tiempo. El músculo. El músculo se alarga y se tensa. Se acorta voluntariamente, o sea que el músculo realmente no es tan elástico, tiene poca tolerancia. Incluso si lo deformo un poquitito más allá de lo mínimo, se rompe o se queda deformado. Pero él aguanta que yo lo estripe, ¿no? Ustedes pueden coger un músculo, se lo estripan y lo sueltan. Recuerden que no todo es estirar en esta vida. Él aguanta que lo estripe, que lo tuerza un poquito, ¿verdad? Y que lo estire. Pero si me paso, el músculo se va a romper. Va a ocurrir una ruptura muscular. Y como todo tejido que se rompe, se tiene que reparar cicatrizando. Y además, por las necesidades del músculo para funcionar, recordarán eso de fisiología, está muy irrigado, así que generalmente cuando hay una ruptura muscular, hay sangrado. Así que una de las primeras cosas que me hacen a mí pensar en que hay una ruptura muscular es la presencia de un hematoma. Morete, como dice la gente. En los adultos mayores que tienen antecedente de daño endotelial, la irrigación sanguínea de los músculos está comprometida, así como la piel y otras partes de su cuerpo, por lo que sus músculos pierden de por sí la poca elasticidad que tienen y se rompen con mucha, pero mucha facilidad. Entonces ustedes se van a encontrar en la consulta muy frecuentes veces el viejito que llega y le dice, ya no ve que yo estaba encaramándome al caballo o estaba encaramándome al chapulín y donde me agarré así del retrovisor para alzarme, sentí un jalonazo y un dolor horrible y vea la pelota que me quedó aquí en el brazo. Y llegan con aquel bíceps, se le rompió el bíceps, la cabeza medial o la cabeza lateral. Y eso ya no se arregla, ahí se le queda. Puede flexionar, sí me duele, bueno, deje que se cicatrice, acostúmbrese a verse la pelotita ahí del músculo contraído porque se partió y con el resto del bíceps se la juega, ya no puede hacer fuerza con ese brazo porque si no se la rompe todo. Y empezamos a cambiar los procesos de alimentación y de nutrición para mejorar la salud muscular, pero es muy normal que se rompan los músculos completos en los adultos mayores. Porque a veces cuando uno les habla de rupturas musculares, ustedes creen que es como un pedacito del músculo nada más, pero puede ocurrir una ruptura completa. Los tendones tienen la elasticidad más reducida, o sea, en realidad yo los puedo estripar poco y los puedo estirar poco, pero al final se necesita que sean algo rígidos para que puedan jalar las estructuras, porque si fueran muy elásticos, me costaría un mundo cerrar los dedos, porque primero tendría que estirar todos los tendones, y imagínense, mientras que al ser tan rígidos, apenas los jalo, ellos actúan. Eso significa que se rompen, que tienen menos tolerancia a las deformidades. Así que cuando yo deformo
un tendón, la ruptura ocurre más fácil. Si no me creen, métanse un machetazo. Los ligamentos y tendones son muy parecidos, por eso cuando usted se dobla el tobillo o gira mal con su rodilla, la ruptura de los ligamentos es muy, muy habitual. Lo bueno es que al igual que la piel y el músculo, los tendones y los ligamentos cicatrizan. Entonces, si antes de que cicatricen por separado, porque al romperse se separan como cuando se rompe un mecate que está sosteniendo algo, ¿verdad? Yo logro unirlos, van a cicatrizar y van a funcionar de nuevo, se van a pegar, como diríamos en la jerga popular. ¿Ok? Vamos a ver una tenorrafia. Una tenorrafia, ¿saben lo que es? Es cuando cosemos un tendón. Cuando se sutura un tendón. Hizo alguna actividad, por ejemplo, es muy normal en algunos deportes o en algunos trabajos que se les vayan los dedos totalmente para atrás y los estiran tanto que el tendón no aguanta tanta deformidad y que se rompió. Entonces hay que tratar de reparar. Bueno, vamos a verlo, está en YouTube. Vamos a salirnos de aquí. Bien, dadas estas circunstancias, bueno, ustedes pueden ver, pueden tener claro que cualquier tejido que esté en la rodilla, límite con todos los sectores de la rodilla, se va a romper. Y ahí, por ejemplo, pueden apreciar está que en la parte interna, demostrado en la parte profunda de la rodilla, tenemos varios ligamentos. Este ligamento que el ambiente es muy, muy claro a nivel anterior. La gran mayoría de las rupturas se puede romper, las van a atender en fisurar, que hacen deporte aquí, o ejercicio. A ver si lo puedo acercar. Si usted no quiere romperse los músculos, mantenga su santo reposo. Por eso, cuando usted le dice cirugía del cruzado anterior, se le va a romper el corazón, el cerebro, los riñones, pero no los músculos. En el puro medio de la rodilla. ¿En qué momento? En realidad, yo tengo que suturar ese ligamento del extremo anterior con el extremo posterior en el puro medio de la rodilla. La otra forma que no me deje ni una cicatriz ni un hilo que me esté punzando es cuando usted los debilita, porque eso está lleno de bolsas, proteínas y de líquido articular. Una muy por aquí tienen los meniscos, mala costumbre dentro de las personas que quieren ganar masa muscular. Ahorita vamos a hablar de ellos. Inyectarse hormonas y especialmente inyectarse esteroides. Tienen una las hormonas y los esteroides que se puede vencer, que se puede la fibra muscular. Vamos a verlo, aunque la hagan más grande. Ahí está. Y entonces estas personas el menisco en la rodilla, más facilidad para lesionarse sus músculos parte, digamos, de la formación anatómica. Por un lado van a haber músculos más grandes. Los meniscos son unas almohadillas. ¿Recuerdan en anatomía cuando vimos los discos intervertebrales? Eso es como tener un gran danés en la casa. Lo mismo hacen los meniscos. Es un perro muy grande. En la rodilla. Pero no hace nada. Lo que pasa es que como la rodilla tiene que moverse para extender vamos a ver y flexionar la pierna, unas no puede tener como rupturas puede tener importantes como entonces en la clínica, puro cartílago. Los lugares donde ocurre de cartílago que ustedes van a tener ahí y que ayuda a amortiguar el impacto a continuación. Cuando usted camina, salta y brinca y flexiona. Claro, entre más usted le dé y le dé y le dé, entonces el hueso del fémur constantemente está majando y majando y majando el menisco. Hasta que llega un punto en el que algún sector del menisco se va a romper y esto es muy doloroso porque no solo se rompe, sino que se sigue desgastando y hay gente que lo pierde tanto que llega a un punto en el que pega hueso con hueso y empieza el desgaste de los huesos, ¿verdad? Entonces es mucho más complicado. ¿Cómo ocurre esto? Diferente a los ligamentos y a los músculos que superaron la tracción, es decir, se estiran mucho y se rompen, en el menisco es el mecanismo contrario. ¿Se acuerdan que les dije? Él está hecho para que yo lo aplaste, se deforma y se forma, se deforma y se forma. Por eso es de la cartílago. Que la rodilla le esté dando, él va a recuperar su forma original siempre.
pero llega un punto, ¿verdad? Puede llegar un punto en el que lo aplasto tanto que no soporta la deformidad y entonces se rompe. Volvemos a lo que dijimos antes en la clase. El peso, la masa, son enemigos de la rodilla, desde luego, tiene todo el sentido del mundo. Una persona delgada le va a hacer menos esfuerzo a sus meniscos que una persona gruesa o pesada, ¿verdad? Que hay gente delgada que es muy pesada, no crean. Cuando los huesos se rozan entre sí o cuando hay alguna enfermedad degenerativa, las articulaciones empiezan un proceso de artrosis de la articulación. Entonces, generalmente es autoinmune, entonces empieza como a autocomerse el hueso de la articulación específica. Y como pueden ver en esta imagen, lo que va a ocurrir es, como consecuencia, que los tejidos de esa articulación sean menos elásticos y menos plásticos, por ende se van a dañar mucho más fácil, mucho más sencillo. Vamos a ver si tengo una grande que tenía por aquí de Aquiles. Bien, este es el tendón de Aquiles inflamado, ¿lo ven? Puede ocurrir por recarga, por exceso de peso y suele ocurrir, la gente no lo siente, pero suele ocurrir cuando, por ejemplo, escalan, ¿verdad? Por su propio peso o los que pasan jalando sacos muy pesados de concreto, de arena, troncos, leña. El tendón de Aquiles no tiene que soportar solo la persona, sino que tiene que soportar esa carga adicional. Entonces se inflama y al estar inflamado, es un tejido que va a tener menos tolerancia a humo. Lo que significa que cualquier golpecito, cualquier cosita ahí, se lo va a volar, se lo corta, lo vuela de lado a lado. Vean lo normal, inflamado. ¿De acuerdo? La tibia puede sufrir fracturas por estrés o fisuras por estrés. A veces se estresa, y cuando digo estresante, no significa que la tibia se ponga a pensar en los problemas económicos o en los exámenes difíciles de la universidad, ¿verdad? Por supuesto que no. Cuando hablamos de estrés en física, en medicina, significa que estás siendo sometido a fuerzas constante y frecuentemente. Entonces ocurren las famosas fracturas por estrés. Eso es, por ejemplo, cuando usted le mete un patadón al mundo, ¿verdad? Y el mundo no se dio. Adivine quién se va a llevar toda esa fuerza, lo conversamos la semana pasada en la clase, la tibia. Y entonces hace pequeñas fisuras que luego cicatrizan. Entonces a veces la gente dice, es que yo siento como un dolor aquí y no se da cuenta que tiene ahí unas fracturitas, unas fisuritas pequeñitas, consecuencia de estar estresando demasiado el hueso. El hueso, aprovecho entonces para preguntar, ¿el hueso es un tejido muy elástico? El hueso se deja deformar y cuando yo le quito la fuerza recupera su forma original. El hueso es un tejido muy plástico. El hueso yo lo puedo moldear y él se deja moldear y se queda como yo lo dejé. Si no es elástico y no es plástico, entonces, ¿qué va a pasar cada vez que yo le aplique una fuerza relativamente fuerte? No se va a deformar, se va a romper, se va a quebrar, va a ocurrir una ruptura, que fue lo que vimos antes.
No aguanta ni a lo plástico ni a lo elástico. Entonces, el hueso es muy fácil de quebrar, muy fácil de romper. Yo puedo intentar sustituir algunos de los huesos que se rompen con material quirúrgico. A veces incluso, por ejemplo, hacer una sustitución de una cadera por una cadera de titanio u otras cosas. Sobre la columna, los discos intervertebrales están rellenos de una sustancia gelatinosa que sirve de amortiguación para que cuando yo mueva la columna, los huesos no se toquen y no se rocen y no se rompan. A veces, por diferentes condiciones de nacimiento o de trabajo, ocurre una estenosis, es decir, puede ocurrir que se cierre el espacio. Vean el espacio que debería de haber, ven aquí y ven aquí, y vean el espacio que hay en estas dos. Esto se redujo. ¿Por qué? Porque el hueso se deformó. Y usted dice, pero qué diantres, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo ocurrió todo eso? Lo fracturó y lo cicatrizó los dos huesos. Eso pasa cuando la gente se pone a alzar demasiado peso. Y es muy normal dentro de los fisicoculturistas que exceden el peso que alzan. Porque al alzar demasiado peso, la columna empieza y se aplasta una contra otra, se vuelve y se deforma toda y se va deformando y se va deformando hasta que se aplasta. Claro, luego esto coge el nervio espinal y lo maja y esta persona se arrepiente el resto de su vida de lo que hizo, ¿verdad? Porque en el momento tal vez lo tolera o en el momento tal vez ni siente nada. Así que eso es muy habitual y muy común. Como consecuencia de llevar al límite un tejido, nosotros tenemos problemas. Por ejemplo, aquí el hueso, que no es muy elástico y no es muy plástico, se rompe, se quiebra con facilidad. Entonces, ahí tienen una fractura de tibia y peroné, pero la que más importa es la tibia en general. Entonces, tienen una fractura de tibia y peroné y la elasticidad y la plasticidad de los tejidos nos dan una gran ventaja, tenemos una gran suerte. Por ejemplo, la piel, la grasa, el músculo tienen una elasticidad que yo puedo utilizar para sanar al paciente. Puedo poner un tutor externo que, como ustedes lo están viendo, son pines de acero que perforan la piel y el músculo y el hueso, todo en línea, y que se quedan por fuera del paciente y entran hasta el hueso. Vean allá las radiografías de control. Y eso puede durar meses puesto en el paciente, y la piel, como es elástica, y el músculo, como es elástico, lo que hacen es permitir el pin. ¿Qué va a pasar cuando ya el hueso sane y yo retire todos los pines con los huecos que hay en el músculo y en la piel? ¿No? Si los retiro pronto, en 2 o 3 semanas, como es elástico, automáticamente va a coger la forma que tenía y casi que con medio punto cicatriza. Pero quienes tienen que usar un tutor externo por meses, ya la piel se moldeó así, digamos, usó su plasticidad y creció. Entonces, ¿qué generalmente hace uno? Retira eso y raspa o corta el borde de la piel donde estaba metido eso. ¿Para qué? Para reactivar la cicatrización, porque la corté, le quité el borde que había cicatrizado y junto los dos bordes nuevos para que cierre el músculo y la piel. Entonces puedo jugar con esas características que tienen los tejidos a favor del tratamiento y a favor de atender al paciente de la mejor manera. Vean este otro. ¿Ven? Les voy a contar qué hizo. ¿Qué hizo? ¿No saben qué hizo? Se metió de improvisado. De improvisado en un redondel. Y entonces, un toro se le sentó en la cadera. Pobrecito, era un toro muy chineado, quería que lo chinearan. Primero lo embistió, lo lanzó,
Y cuando cayó, entre el alboroto, no sé si han visto un toro enojado en un rodeo, creo que sí, todos somos ticos. Ellos se vuelven como locos y se resbalan y se caen y de todo. El toro se resbala y cae encima de la pelvis lateralizada del paciente. Y como que el hueso y otros tejidos no estaban diseñados para tanta deformación, de que lo impacten tal vez unos 800 kilos de apichazo contra el suelo, ¿verdad? Sí, probablemente. Pero bueno, ahí está. El toro le dejó un recuerdo permanente. Y esto pudo haber sido peor. Claro, en algún momento le vamos a quitar ese tutor externo que está sujetando los huesos ilíacos. ¿Por qué está sujetando los huesos ilíacos? Porque se quebró en varias partes la pelvis. Entonces, si no le ponemos eso, los huesos de la pelvis constantemente se van a estar moviendo y desplazando. ¿Por qué? Porque los músculos y tendones están jalando siempre. Porque los músculos y tendones de la pelvis están hechos para que la pelvis esté cerrada, no abierta. Y cuando está quebrada, la jalan y la desplazan. Entonces hay que recolocarlo todo en su lugar y fijarlo. Y sí, va a padecer mucho dolor toda su vida, pero especialmente las primeras semanas. O sea que se la va a pasar drogado. Y luego todas las cicatrices de la gran cirugía que hay que hacer. ¿No? Ok. ¿Preguntas o dudas sobre elasticidad y plasticidad? ¿Y su aplicación en los tejidos humanos?